Hermanos, en la historia de la raza humana hay una constante bastante interesante y consistente que trata básicamente de el cuestionamiento de la palabra de Dios. Y cuando digo cuestionamiento no me refiero solo a hacer preguntas, sino a dudar de la palabra de Dios. Y fíjense que desde el inicio de la vida humana, el primer pecado, digamos, por así decirlo, que cometieron Adán y Eva, fue ese de dudar de la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que la palabra de Dios, aparte de ser la verdad de aquel momento, era lo que mantenía a Dios como creador unido con su creación. Es lo que mantenía a Adán unido a Eva y era lo que de alguna manera también mantenía unida a la creación con el hombre. Cuando nosotros estudiamos o vemos en contraste la situación del mundo después de la caída, la situación previa a la caída, vemos que la palabra de Dios era eso, era esa unión que mantenía todo junto. De manera que una vez que la palabra de Dios deja de ser absoluta, una vez que la palabra de Dios deja de ser total en la vida del hombre, el único resultado que sale de ella es la división y el conflicto. Es muy triste que cuando Dios habla con Eva, le dice, y tu deseo estará sujeto al del hombre, y él se enseñoreará de ti. Fíjense, hermanos, que ese no es un castigo. Ese no es una consecuencia, ese es un hecho que Dios le anunció a la mujer. Y vemos cómo tan solo en el matrimonio de Adán y Eva, una vez que la palabra de Dios dejó de ser el centro que los unía, vimos todo lo que tan acostumbrados estamos a ver respecto al trato de un hombre hacia una mujer. Y curiosamente, cuando la verdad absoluta de Dios fue quitada de la escena, bueno, algo la debe sustituir. Y desde entonces, verdades aquí, verdades acá, han salido y han tratado de rellenar el vacío que la palabra de Dios dejó en el corazón y en la existencia del hombre. Muchos dicen, esta verdad puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos, puede ayudarnos a guiar nuestras acciones, etcétera, etcétera, pero tantos han sido los intentos fallidos de estas verdades, tantas han sido las promesas falsas de todas estas promesas, que nuestra sociedad actual, desde hace un par de siglos, ya está hastiada de supuestas verdades. Tan acostumbrados estamos ahora a que no exista la verdad, que curiosamente esa se vuelve la verdad moderna, de que no existe la verdad. Y fíjense cómo es una falacia filosófica el que la única verdad sea que la verdad no existe. Y sin embargo, hermanos, estamos tan hastiados de todo lo que la búsqueda de la verdad ha causado, que ya estamos dispuestos a vivir en un mundo en un mundo ilógico. Uno de los últimos valores que han salido en la sociedad moderna son la inclusión y la igualdad, con el propósito de que incluyendo a todos y tratando iguales a todos, podamos poner fin a la división. Y fíjense, hermanos, que estos son valores buenos, estos son búsquedas correctas, el que todos sean incluidos y el que todos
sean tratados de manera equitativa. Pero hermanos, la inclusión y la igualdad que se maneja en nuestro tiempo es pluralista. Así es la palabra, pluralista, porque buscamos una unidad en lo plural. Cuando yo estaba en la universidad, esa era una de las frases más constantes, que la unidad se debe construir entre las pluralidades, es decir, entre la variedad de elementos. Pero fíjense que a fin de alcanzar ese tipo de unidad, a fin de ser consistentes con este pluralismo, lo único que se puede hacer con las diferencias que existen es negarlas. En nuestra sociedad actual ya no ni siquiera tratamos de tener discusiones, ya ni siquiera tratamos de tener diálogo, lo que se busca es tener tranquilidad. Ustedes véanlo, desde hace mucho tiempo en nuestro país está prohibido hablar de religión, según eso, en las escuelas públicas. ¿Para qué? Para no entrar en discusión. ¿Cuál es la regla de toda cena familiar? ¿Cuál es la regla de toda reunión familiar? No tocar los temas de religión y política. Y fíjense qué bonito se oye, ¿no? Para estar todos felices, para estar todos tranquilos, no vamos a tocar esos temas. ¿Pero saben qué significa tomar esa actitud? Que estamos negando el hecho de que existen diferencias entre nosotros. Y preferimos una cena familiar superficial a tener una división. Y fíjense qué curioso es que estos deseos de inclusión y de igualdad y de unidad, lo único que crean es una unidad falsa. Una unidad imaginaria, porque la división allí sigue. Lo único que no hacemos es tocarla. Yo les pregunto, ¿los problemas de la humanidad se solucionan ignorándolos? ¿Los problemas en mi casa se van a solucionar si dejo de intervenir en ellos? No. Es vivir en una sociedad del opio, como le llamaron a la iglesia hace un siglo. Es vivir en una sociedad drogada que ha pensado que para solucionar sus problemas la mejor opción es huir. Y fíjense que es muy interesante que tanto ha sido el abuso de la verdad y de la búsqueda de la verdad, que ahora la experiencia parece enseñarnos que el resultado de la verdad es la violencia y el sufrimiento. Que si quiero buscar una verdad, que si quiero perseguir una verdad, lo único que me va a pasar es sufrir y tener una confrontación. Entonces preferimos no meternos. Mismo las plataformas sociales, no sé si ustedes estén al tanto, pero todas ellas buscan en lo posible evitar los desacuerdos. Por ejemplo, en Twitter, que es una de las plataformas más intergeneracionales, adultos, niños y jóvenes, está el botón de me gusta, pero no el botón de no me gusta. Y en Facebook y en las demás plataformas, cualquier que le dicen discurso de odio es inmediatamente removido del portal. Y fíjense, muy chistoso que al final de la historia, ahora en nuestros días, la libertad de expresión se ha convertido en ser libre de la expresión ajena. De eso se trata. Qué curioso, ¿no? Al final de cuentas, los deseos de inclusión e igualdad han terminado engendrando rechazo y opresión.
Si no concuerdas conmigo, estás mal. Y yo puedo discordar contigo porque no está mal. Pero hermanos, la palabra de verdad de Dios, la verdad de Dios, es lo suficientemente dura y a su vez amorosa como para no negar la realidad de la división. Y de hecho, hermanos, en la ley de Dios, cuando el Señor te reprende, Él explícitamente está en desacuerdo contigo para ayudarte a ver lo que está mal en ti. Dios no se la pasa concordando con nosotros, dándonos de nuestro lado. El Señor está en desacuerdo contigo precisamente porque nuestra naturaleza está en división con Él. Dios no se anda con jueguitos. Y Dios explícitamente difiere con nosotros a fin de que por el poder de su evangelio nosotros podamos asentir con Él mediante la fe. Fíjense, hermanos, que para el Señor nuestra tranquilidad no está por encima de nuestro bien. Para el Señor nuestra bendición, nuestro bien, nuestra vida está primero que nuestro confort. Y está dispuesto a sacarnos de donde estamos, está dispuesto a incomodarnos, a fin de que nuestra vida, de que nuestro ser goce del bienestar de su palabra. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña que desde el anuncio de su natividad hasta su gran comisión, el Señor nos amó tanto que no estuvo dispuesto a dejarnos seguir viviendo una unidad, una vida pacífica, que al final de cuentas es una ilusión. Cuando el Señor Jesús nació, Él como la verdad no se anduvo en secretitos. No se anduvo ocultando la verdad para que el mundo no se enoje. El Señor lo hizo abiertamente. Y hermanos, en el pasaje de hoy vemos cómo con los magos de Oriente el Señor a propósito cambió la verdad astronómica que los magos conocían, alteró la verdad astronómica que ellos estudiaban, a fin de que para que ellos buscando las respuestas a ello, llegaran a la verdad que es el Señor. Hermanos, en la narrativa del pasaje del día de hoy, el hecho de que los magos vinieran desde Oriente a participar del nacimiento del Señor nos enseña que el Señor sí hace diferencia entre su pueblo y los que no son. Que el Señor sí distingue entre sus hijos y los que no lo son. Pero esta discriminación que ahora es ofensiva es un amor honesto que no pone nuestra comodidad por encima de nuestro bienestar. Hermanos, en el pasaje de hoy vemos una historia de unos hombres que siguieron no una luz física, no hay pruebas científicas de que la luz de Belén haya sido un cometa, haya sido un planeta, no hay pruebas científicas por más que muchos quieran. Es una luz sobrenatural que rompió los estándares de los magos. Fue una luz especial y única que a los magos de Oriente los sacó de donde ellos estaban. Y los sacó de allá para incluirlos en una salvación que ellos
de entrada no les hubiera correspondido. Y hermanos, lo más importante de la verdad de Dios, lo más importante de las Escrituras es que la verdad es absoluta. La verdad no puede ser particular, la verdad no puede ser para mí o para el otro, la verdad es absoluta y universal. Y gracias a que la verdad de la salvación del Señor fue absoluta y universal, a aquellos a los que no les tocaba ser parte de ella, a aquellos a los que no les correspondía gozarse en ella, la luz de la salvación brilló para ellos. Dice el versículo 10 que después de viajar al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Un gozo que por herencia, que por lógica no les hubiera correspondido a ellos. Pero porque el Señor es un Dios de verdades absolutas, la verdad suya de su salvación tenía que incluirlos a ellos, aunque no eran del pueblo de Dios. ¿Se fija lo importante de que el Señor haga distinción? El Señor hace distinción entre los que son de su pueblo y los que no son, para que nos muestre que su verdad absoluta aplica para estos y para estos también. El Señor no se anda con negaciones. El Señor no se anda con que todos somos iguales, todos somos lo mismo. No, hermanos. Y gracias a que el Señor distingue entre los pueblos, gracias a que el Señor distinguió entre judíos y gentiles, Él no hizo distinción entre su Hijo y nosotros. El Señor no niega las diferencias, el Señor no niega la división, el Señor la usa para mostrar que su verdad es universal. Hermanos, por amor, un día el Señor envió un mensaje no pluralista, sino singular a tu vida. En algún momento de nuestra vida el Señor nos dio un mensaje que nos tuvo a nosotros y a nuestra vida eterna como prioridad. No nuestro bienestar, no nuestro confort, tuvo a nosotros y nuestra vida eterna como su prioridad. Y hermanos, una paz aparente que ustedes puedan causar en su casa, una buena relación familiar que ustedes puedan mantener en su casa, es un amor egoísta. Porque ustedes están poniendo más el bienestar de su hogar que la salvación de sus personas. Por eso, hermanos, es necesario que oremos para que la palabra absoluta del Señor irrumpa como la estrella de Belén en las lejanías de sus casas. Hermanos, que sus familias, que sus amigos sean su prioridad. Y que si la verdad de Dios les incomoda y les molesta, que ustedes tengan claro que la prioridad del mensaje del Señor es la salvación y no nuestra comodidad. Hermanos, conviértanse ustedes en esa estrella sobrenatural que debe brillar en las lejanías de su familia. Que el mensaje y la predicación de su palabra se vuelva esa luz que en las tinieblas resplandezca. Para que su familia, que no tiene nada que hacer aquí, pueda venir y gozarse de lo que el Señor hace en las vidas humanas. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te doy en esta mañana porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas que nosotros fuimos prioridad tuya, Señor. Que nuestra vida eterna, Señor, fue lo que movió tu corazón y tus intenciones, Señor. Y te ruego, Padre, que nuestras familias y nuestros amigos puedan volverse la prioridad, Señor. Que aprendamos, Señor, a poner primero
la vida eterna de ellos por encima de su comodidad. Señor, te pido que nos ayudes a entender que tu verdad es absoluta y que las personas, Señor, que conocemos necesitan aprender de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, que a través de este mensaje que habla de una verdad absoluta, de este mensaje que habla de una salvación que incluye a todos, Señor, pueda verdaderamente, Señor, brillar en las vidas de quienes no te conocen. Gracias, Padre, porque nosotros como gentiles fuimos traídos a esta salvación que no nos correspondía. Gracias, Padre, porque tu verdad absoluta nos incluyó y te pido que también la incluya a nuestros amigos y familiares, Señor, que todavía no te conocen. Ayúdanos, Padre, a vivir en ella y a gozarnos y a regocijarnos en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.